FM Villa Santa Rosa 105.5. Estás en tu radio. Comisario Mayor Rubén Almada, gracias por recibirnos aquí en su despacho. Mitad de la semana y un comienzo de la misma con interesantes hechos para tenerlos en cuenta, para reflexionar y por supuesto para comunicarles a la población. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Camilo? Muy buenos días. Sí, hemos tenido ya a partir, no de esta semana, sino ya del fin de semana, desde el día viernes en adelante, hemos tenido algunos hechos contra la propiedad aquí en lo que es la Villa Santa Rosa. Uno en particular un poco más delicado, más de gravedad, por decirlo así, ocurrido el sábado alrededor de las 21 horas. Una comerciante que en el momento que quiso cerrar su negocio se personó una persona de sexo masculino, intentó robarle. Gracias a Dios, esta persona, a raíz de los gritos de la víctima, se da la fuga inmediatamente del lugar. A los minutos, juntamente con la víctima, se logró individualizarla a esta persona, se le puso a disposición de la justicia. La justicia ordenó algunas medidas, ¿no es cierto?, como algunos allanamientos relacionados con esta causa. Aparte, como te decía, es el hecho más relevante, ¿no es cierto?, por decirlo así. Después hemos tenido algunos hechos contra la propiedad. En el cementerio local tenemos una denuncia donde han denunciado la sustracción de un lugar donde habitualmente se guardan herramientas, ¿no es cierto?, que utilizan la gente que hace trabajo de albañilería en ese lugar. Han denunciado, ¿no es cierto?, la sustracción de algunas de estas herramientas en ese lugar. En el día martes se hicieron unos allanamientos relacionados con esto, se han secuestrado algunos elementos. Estamos todavía tratando de ver si son reconocidos o no, o si son los que se habían sustraído. En esto estarían relacionados dos personas, aparentemente uno mayor de edad y otro menor de edad, que serían de ahí cercanos del barrio del cementerio. Después hemos tenido un hecho contra la propiedad también en un comercio conocido como Doménico, que es una zapatillería. Este hecho, el día de ayer, cuando llegan los empleados del local, constatan de que autores ignorados habían ingresado por un ventiluz que da unos patios al fondo y habían sustraído 360 pesos que habían quedado en las cajas registradoras, y a última hora de ayer nos avisaron que habían notado la falta de 2 pares de zapatillas de ese lugar. Este hecho lo estamos trabajando actualmente. El hecho, el primero, el robo a mano armada, ¿los autores se conducían en algún vehículo particular? ¿Era una sola persona? ¿Era de aquí de Santa Rosa? ¿Qué nos puede informar de esto? No, es una sola persona, conforme el mismo relato de la víctima, una sola persona, reconocido por la víctima, es de aquí de la villa, y por el mismo relato de la víctima manifiesta que sale corriendo por calle San Martín, luego toma por calle Córdoba hacia el norte, donde obviamente no se notó de que estuviera o se movilizara en ningún tipo de vehículo ni con la intervención de terceras personas. Aparentemente este hombre andaba solo. Comisario Mayor, estos hechos ocurridos desde el pasado viernes hasta la fecha han hecho de alguna manera u otra, o por lo menos en los medios de prensa, mantenernos en alerta. Nosotros por eso que llegamos directamente hacia la unidad regional para poder encontrarnos con la información oficial y como corresponde. Usted como director mayor de la unidad regional, ¿cuál es el análisis que puede llegar a realizar respecto a la instrumentación de la noticia y a los hechos en sí? Obviamente que la repercusión muchas veces de los hechos, como te decía recién, el de mayor gravedad era porque una persona irrumpe en el negocio con fines delictivos mientras la víctima está en el lugar. Entonces, eso trae aparejado de que el hecho no tenga la misma connotación, ¿no es cierto? Por ejemplo, anoche nosotros tuvimos en un ciber en Río Primero 2 personas que entraron
a mano armada, asaltaron el ciber, había 3 clientes y bueno, obviamente que este tipo de hechos no tienen la misma connotación que un hecho simple, un robo simple. De todos modos, esta tipología de hechos, si bien no este de gravedad que yo le mencionaba, porque en realidad debe ser el segundo en lo que va del año que tenemos de estas características, o sea, no hemos tenido prácticamente hechos de esta envergadura aquí en la localidad. Sí, el hecho del robo común, ¿no es cierto?, donde las estadísticas nos indican de que normalmente, o no en forma asidua, pero siempre ocurren, ¿no es cierto?, hechos de raterismo que nosotros le llamamos, ¿no? Se están trabajando. Nosotros, una vez que tomamos las denuncias por los hechos, generalmente se hace una tarea de investigación. Lo que tiene que tener presente la gente muchas veces es de que por ahí nosotros podemos conseguir elementos que valorados como prueba legal puedan ser útiles para llevárselos a la justicia, y hay veces que conseguir esos elementos probatorios cuesta o directamente no se da, ¿no es cierto? No podemos arribar a eso. Los otros días nosotros cronicamos una investigación que la venimos haciendo desde el principio de año con respecto a la sustracción de elementos de las escuelas. Nos habían robado 8 escuelas en zonas rurales y no podíamos encontrar elementos por los cuales pudiéramos vincular a los autores de estos hechos con esos hechos delictivos. Y bueno, sin embargo, gracias a Dios, por la tarea que se hizo y un poquito de suerte que se necesita, pudimos encontrar el hilo de la investigación y a través de él conseguir el elemento probatorio legal. ¿Para qué? Para poder relacionarlas a estas personas con el hecho. Y en forma similar ocurre con todos los hechos delictivos. El hecho que se denuncia, nosotros lo investigamos, por ahí puede arribarse a un esclarecimiento en forma inmediata, a veces demora un tiempo, y también hay oportunidades donde lamentablemente no se consigue obtener esa información necesaria como para ir a los autores del hecho. Otro ejemplo, tenemos en los últimos 5 meses 3 motocicletas que nos han robado, o 2. De esas 3 motocicletas, nosotros, a través de distintos aportes, sea por la propia víctima, sea por terceros, sea por la tarea que hace la misma policía para investigar, se logró recuperar 2. ¿Por qué? Porque se logró ubicar o se logró conseguir y plasmar los elementos probatorios necesarios en la causa para llegar, ¿no es cierto?, al autor del hecho. En uno de los casos, lamentablemente, no se pudo conseguir ningún tipo de información que nos llevara o que nos condujera a nosotros al esclarecimiento. Lo que sí tiene que tener claro la sociedad es que todos los hechos uno los investiga. Y obviamente, que es otra discusión, no la nuestra, es cómo la justicia, el abordaje que tiene la justicia sobre el acusado una vez que, ¿no es cierto?, es identificado. Sabemos perfectamente que hay delitos que son de índole escarcelables y hay delitos que no son escarcelables. Que obviamente, ¿qué es lo que los diferencia? La cuantía penal por el cual está regulado cada ilícito. Entonces, por ahí no quiere decir que una causa no tenga imputados, o no quiere decir que una causa sí los tenga, si la persona está en libertad. La persona puede estar imputada, puede estar procesada en una causa penal, pero por la cuantía la cuantía penal que especifica la condena para cada figura, puede habérsele otorgado una excarcelación. Sí, este es el mecanismo que muchas veces hemos abordado con usted, inclusive charlándolo, porque la gente por allí poco entiende este tema. Lo que nos queda en claro es la tarea investigativa de la policía de manera completa. Lo que no nos queda en claro es la tarea preventiva. Y hace un tiempo, en una nota realizada en este mismo estudio, yo recuerdo haberle comentado
que había notado una tarea preventiva muy importante en las calles de Santa Rosa Río Primero. Le pregunto ahora, ¿se ha relajado un poco la policía por lo que se han sucedido estos hechos? No, el tema pasa por ahí, por lo siguiente. La actividad delictual fluctúa. Uno puede tener, y eso obviamente surge de los movimientos y de la lectura estadística de los mismos hechos. Tenemos meses del año que son absolutamente muy tranquilos, y eso no quiere decir que los delincuentes no estén, o que las personas que se dedican a lo ajeno no estén, sino que entran en mesetas. Hay épocas en las que es como si recrudeciera ese accionar, esa actividad. Entonces se va regulando un poco por eso, cómo el delincuente fluctúa. También no nos olvidemos de que el delincuente, hay una gran masa de personas que se dedica a la delincuencia como una actividad laboral. Y cuando no se lo deja trabajar, o cuando la actividad preventiva en una zona determinada se ajusta o se pone más de manifiesto o le crea mayores inconvenientes, obviamente se traslada, busca otro territorio. Eso puede provocar de que en un lugar como por ejemplo Santa Rosa, que puede ser muy tranquilo, aparezca de un momento para el otro teniendo una serie de hechos que antes no los tenía. Eso no quiere decir que la actividad preventiva haya recaído. ¿Por qué? Yo te decía recién, en lo que va del año nosotros hemos tenido 2 hechos de gravedad de las características del que mencionábamos recién. Si uno lo compara con otras localidades del mismo porte de Santa Rosa, obviamente el número es muy inferior. Ahora, ¿a qué se debe ese pequeño número en hechos? Está bien, la prevención no es cuantificable. Yo vengo hoy a la mañana y a mí me dicen, anoche no pasó nada, yo no puedo cuantificar en números cuántos hechos mi personal prevenió, porque no lo puedo cuantificar. En una de esas se previnieron un montón de robos, pero yo no lo puedo cuantificar. Ahora, la única forma o el único parámetro que a mí me da para decir que efectivamente la prevención puede estar funcionando es cuando los números, que es lo que te dije recién, a mí me lo saltan a la vista, ¿no es cierto? Pero el hecho de que recaiga la actividad preventiva no solamente por un relajamiento de la actividad preventiva. Nosotros hoy en Santa Rosa tenemos 3 móviles policiales, los cuales en forma permanente tienen un diagrama de la localidad donde cada móvil tiene su asignación. Nosotros andamos permanentemente en la calle y es totalmente reconocible por la mayoría de la población de que a las unidades móviles se las ve permanentemente, se las ve patrullando, en la noche se las ve con la baliza. Las otras noches nos hablaron unos vecinos del barrio y la estación donde preguntaban si ocurría algo por la afluencia en que era percibido el móvil, y le dije, bueno, no pasa nada, simplemente es la actividad que tiene en este momento. Como te digo, por ahí que nos ocurran en una seguidilla de hechos de estas características, no quiere decir de que la actividad preventiva se haya... es más, estamos en una época preelectoral donde sabemos de que todo está susceptible a un montón de cuestiones, y obviamente nosotros también hemos puesto, la directiva que yo particularmente he dado, poner mayor énfasis en el control, en la permanencia en la calle, para que se la visualice a la policía, justamente para tratar de evitar, ¿no es cierto?, cualquier inconveniente, cualquier acto, ¿no es cierto?, que pueda llevar a cualquiera a ser víctima de un delito o llevarlo a alguien a cometer, ¿no es cierto?, algún ilícito. Puntualmente eso, para el final, comisario mayor, y agradecerle por su tiempo, llevarle la tranquilidad a la gente y un mensaje de prevención de parte de la policía de aquí de Santa Rosa Río Primero para los amigos oyentes en este momento, así que lo dejo liberado para que pueda saludar a la audiencia y dar algunos conceptos preventivos, por cierto.
Bueno, no, por supuesto, y agradecerles, ¿no es cierto?, a ustedes, los medios, que siempre, ¿no es cierto?, son el canal que nosotros tenemos para muchas veces difundir nuestra actividad, y bueno, y un poco también para utilizarlo, ¿no es cierto?, como una forma más de prevención. Las recomendaciones de siempre para con nosotros. Ayer escuchaba justamente algunos comentarios que hablaban de que ha cambiado el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, o sea, como queriendo achacarse a la policía el hecho de que yo puedo salir de mi casa y dejar mi casa abierta, porque antes sí lo podía hacer y ahora no. El hecho de que yo voy a un supermercado y no puedo ya dejar mi motocicleta en marcha con la llave puesta, y antes sí lo podía dejar. Entonces, bueno, la sociedad tiene que tomar conciencia de que como misma sociedad evolucionamos permanentemente, y esa evolución la marcamos nosotros, los seres humanos, la marcamos nosotros con nuestras pautas culturales, con nuestros comportamientos. Entonces, no es responsabilidad de una institución de que hoy yo pueda ir al supermercado y dejar mi moto en marcha y con la llave puesta, como si lo hacía quizás hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la misma sociedad ha evolucionado, pero ha evolucionado de la mano de mi comportamiento. Ha evolucionado de la mano de mis pautas culturales, que yo mismo he impuesto a la misma sociedad. Y obviamente tengo que decirle al vecino que hoy no puede ir al supermercado y dejar la motocicleta en marcha y con la llave puesta. No puede salir de su casa y dejar la puerta abierta. Obviamente, porque nosotros bregamos de que dentro de ese desarrollo que tiene la sociedad, de esa evolución de la que nosotros hablamos, de la misma sociedad, vaya enmarcada de unas ciertas, del mantenimiento de ciertas pautas, ¿no es cierto?, que son propias para cualquier persona, para que pueda vivir en paz, en tranquilidad, como poder disponer de los espacios públicos en forma tranquila, de poderse sentar al frente de su casa a tomar un mate sin que aparezca un motochorro y lo asalte, cosa que aquí no ocurre. Pero sí hay otras cuestiones que uno tiene que tenerlas en cuenta. Por lo que yo le comenté en un determinado momento de la nota, la actividad migratoria del delincuente es un fenómeno que se da asiduamente. Nosotros el año pasado detuvimos a 35 personas oriundas de la ciudad de Córdoba en autos de alta gama que salen de la ciudad de Córdoba a cometer hechos delictivos a los distintos pueblos del interior, con la modalidad de bajarse, tocar el timbre, ver si hay alguien, y si no les contesta nadie, se meten y roban. O sea, 35 personas se detuvieron el año pasado en todo el departamento de Río Primero con esta modalidad, todos oriundos de la ciudad de Córdoba. O sea, esa gente es una masa delictual que emigra porque tiene mayores dificultades en la zona en que está emplazada. Entonces emigra, busca trabajo, busca la beta laboral, como le dicen ellos. Entonces, de esto la sociedad tiene que estar consciente, de que lamentablemente hay medidas de prevención de índole particulares que uno debe adoptarlas, que uno debe asumirlas. ¿Para qué? Para que junto con la actividad preventiva de la policía, la actividad preventiva de la municipalidad, la actividad preventiva del ERIC, la actividad preventiva del juzgado de faltas, etcétera, etcétera, hagamos todo un plan, ¿no es cierto?, preventivo, más la actividad del particular, del vecino, para que todo sume un poquito, ¿no es cierto?, a que hagamos de que tanto esta comunidad de Santa Rosa como la de Río Primero, la de Montecristo, la del departamento en sí, consiga estas pautas que yo le decía, de tener tranquilidad, de tener paz, de poderme sentar a la tarde a tomar mate en la vereda, cosas que todavía se puede hacer y que obviamente es por lo que luchamos para mantener, ¿no es cierto? Así que un poco esos son los consejos nuestros, y la tranquilidad de la población de que nosotros, ante el acaecimiento de un hecho delictivo, nosotros ponemos todo el énfasis para tratar de
esclarecerlo al hecho y de individualizar los autores y de ponerlo a disposición de la justicia. El sistema después dirá si esa persona tiene que estar en la cárcel, tiene que estar presa, si tiene que estar detenida en la comisaría, si tiene que estar procesada y en su casa. Eso lo dispone el sistema, que lo conforman obviamente el conjunto de leyes que las dicta el poder legislativo y que surge de nuestro voto, que surge de nuestra elección. Un poco esto es lo que, en líneas generales, ¿no es cierto?, un poco los consejos que uno podemos dar y que ya los hemos dicho en otras oportunidades, pero que bueno, ha venido al caso y que vos lo mencionabas, aprovecho la oportunidad para reiterarlo. Muchísimas gracias, Rubén Almada. La charla siempre tan concreta. Gracias. No, por favor, pase buen día. FM Villa Santa Rosa 105.5. Estás